para la asistencia, por favor, para que puedan vamos a tomar la asistencia. Solamente voy a activar el formulario, por favor. Vamos a ver. Formulario. Asistencia a clases. Compañeros, ahí está activa la asistencia, por favor, para que puedan ingresar al link y contestar las preguntitas que se le hacen, por favor, en lo que yo continúo. Hoy sí va a estar abierto durante un plazo específico. Quien no llegue la asistencia en ese plazo, automáticamente quedará sin asistencia, ¿verdad? Son 3 minutos. Así que, adelante, por favor, cuéntenme. Estaba tratando de ingresar mi asistencia, pero me dice que me redirecciona a otra página y esa me dice que ya no acepta respuestas. No, antes ya. Disculpe, ya me dejó. Sí, ya me dejó, gracias. Gracias. Bueno, entonces, por favor, ahí viene la asistencia, tienen 3 minutos, a partir de hoy a las 19 se cierra. Entonces estamos hablando de la competencia, pues esa es esa fracción de poder que puede ejercer una persona cuando está facultada para hacerlo. Continuamos y hablamos también la semana pasada de la competencia, y empezamos, ¿verdad ustedes? De la Corte de Constitucionalidad. Hablábamos en su momento de que la Corte de Constitucionalidad conoce de ciertos asuntos en única instancia, o hay unos asuntos que los conoce en única instancia. Así que vamos a preguntarle a alguien qué considera que es única instancia. Alejandra Hurtarte. Compañera Alejandra Hurtarte. Buenas noches, licenciado. ¿Qué entendió de única instancia? Okay. Lo que yo entiendo es que solo se puede hacer un proceso, no se puede venir y volver a iniciar el proceso. No sé si estoy bien. Estamos bien. ¿Sí? Cuando hablamos de única instancia, efectivamente, siempre que conocemos un proceso en jurisdicción ordinaria, todos los procesos son de doble instancia. De doble instancia. Tenemos la primera instancia y tenemos la segunda instancia. Y la segunda instancia, ¿por qué surge? Porque planteamos una apelación. Apelamos la resolución venida en primera instancia o la sentencia de primera instancia. Cuando hablamos nosotros de única instancia, pues como son procesos que en primera instancia se plantean ante la Corte de Constitucionalidad, obviamente la sentencia de la Corte, pues algo que hubiera una Corte celestial, ¿no ustedes? Para apelarla, pero en este caso no podemos apelarla. ¿Por qué? Porque no hay órgano superior a la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, la CC conoce en única instancia. Claro, significa que en algún momento podemos plantear algunos remedios procesales, pero solamente para poder solventar algunas situaciones de la misma sentencia, ¿verdad? Una aclaración, una ampliación, pero nunca vamos a poder atacar el fondo de esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y cuándo aplica la única instancia? Cuando se presente un amparo, dijimos, en contra del presidente o vicepresidente, Corte Suprema de Justicia y Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando ya no procede una instancia superior porque se conoce en única instancia. Muy bien. Eso está establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos también, y dice, conoce en única instancia y en todas las apelaciones. Por favor, muchas veces nosotros, por ejemplo, si planteamos un proceso ante lo que es el juzgado de primera instancia de cualquier institución, ¿quién va a conocerlo en apelación? Ah, bueno, lo va a conocer la Corte de Apelaciones. En cuestiones de amparo, olvidemos eso. Eso no aplica en cuestiones de amparo. En cuestiones de amparo, cuando conoce la Corte Suprema de Justicia de un amparo planteado ante la Corte Suprema de Justicia, emite una sentencia. ¿Quién? La Corte. Pero si la persona no está de acuerdo con esa sentencia, ¿qué hace? Apela. Esa apelación va a llegar directamente a la Corte de Constitucionalidad.
Dos, usted viene y de acuerdo a quién está vulnerando su derecho, viene y plantea un amparo ante la Corte de Apelaciones. Y si esa sentencia de la Corte de Apelaciones no le es de beneficio, usted considera que no pues, satisface su petición, pues usted tiene que apelar. ¿Ante quién va a apelar? Cualquiera diría, ante la Corte Suprema de Justicia. No, es ante la Corte de Constitucionalidad. Igual, si yo planteo un amparo frente a un juez de primera instancia, obviamente yo tengo que presentar la apelación si no me es favorable. ¿Y ante quién la voy a plantear? Ante la Corte de Constitucionalidad. O sea, en todas las circunstancias, siempre voy a apelar ante la Corte de Constitucionalidad. Eso es algo que actúa de conducta sine qua non, dicen ustedes. O sea, es obligatorio. Quiero que quede claro que en única instancia no hay apelación. Solamente hay un solo proceso y es emitido por la Corte de Constitucionalidad. Cuando hablamos de las siguientes instancias que se plantean los amparos ante la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia, todas las apelaciones las va a conocer la Corte de Constitucionalidad. No se les olvide eso. Continuamos. Hablábamos la vez pasada de que una de las funciones del Ministerio Público es participar en todos los amparos, ¿verdad? Usted va a ver al Ministerio Público relacionado en todos los amparos y eso se debe al artículo 251 que dice Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son, uno, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Ese objetivo es lo que lo hace ser parte de todos los procesos de amparo. También señala que, y ahí ya vamos directamente, el amparo del Ministerio Público, las funciones de la Fiscalía. Ahí tenemos a la Fiscalía con la cual el Ministerio Público conoce de los asuntos. Miren, el examen va a venir y no creo que vaya a ser muy complicado, ¿verdad? Ustedes, porque imagínense que venga una pregunta, ¿qué fiscalía utiliza el Ministerio Público? Y como es de selección múltiple, ahí va a estar, ¿verdad? Entonces no va a ser tan complicado. Señala la función de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal del Ministerio Público. ¿Qué significa este nombre? Que el Ministerio Público es parte en todos los procesos constitucionales, ya sea de amparo, exhibición personal y de inconstitucionalidad de leyes. Siempre va a estar metido el Ministerio Público. También señala que amparos y exhibición personal del Ministerio Público es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, según lo establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al emitir una opinión, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal vela por ese mandato constitucional, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, apegada al principio de objetividad, imparcialidad y legalidad. Esa es la función del Ministerio Público respecto a los amparos. Principios que rigen el amparo. ¿Cuáles son los principios que rigen el amparo? Uno dice principio de iniciativa o instancia de parte. En otros términos, instancia particular. ¿Qué significa? Pues cuando usted quiere plantear un amparo, pues no solamente lo tiene que pensar, ¿verdad usted? Si usted lo piensa, obviamente el juzgado no va a enterarse de que usted tiene un problema. ¿Qué tiene que hacer? Pues yo soy el que está dañado en sus derechos, pues yo tengo que buscar a un abogado, decirle, mire, este es mi problema, el abogado va a ver cuál es mi clavo, ustedes, cuál es mi problema, y va a empezar a redactar un amparo, va a hacer un análisis, que va a indicar, bueno, va a indicar claramente, por ejemplo, ante quién va a plantear el amparo, cuáles son los derechos vulnerados, o sea, va a ser su memorial de amparo. Entonces, ahí está el principio de iniciativa o instancia de parte. Puede concebirse como uno de los principios fundamentales. En otras áreas del derecho, a este principio se le conoce como principio dispositivo. Es cuando su abogado llega al juzgado y le dice, mire,
planteo un amparo. Cuando hace el planteamiento del amparo, le sellan de recibido y automáticamente activó el órgano judicial o jurisdiccional competente y empieza el proceso. O sea, la única parte que es rogada es el planteamiento. Todo lo demás va a ir de acuerdo a como el juez lo vaya estableciendo. Entonces, respecto a la asistencia, compañeros, sí, ya no hay límite, ¿verdad, compañeros? Si usted no llenó la asistencia en el tiempo correspondiente, pues voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, respecto al trabajo que se subió y que prescribió a las 23 horas con 59 minutos del día martes anterior. Bueno, alguna persona se confundió y lo subió en el otro link que teníamos. Bueno, eso es comprensible, aunque si hablamos de un proceso y usted plantea un proceso en donde no corresponde, se lo van a rechazar. O sea, no aplica. Pero bueno, fuimos consecuentes con la persona. Número 2, una persona argumentó que envió su trabajo, pero que se le olvidó enviar, o sea, subió su trabajo, pero que se le olvidó darle enviar, y por lo tanto el trabajo no se entregó y me lo envió al día siguiente. Si estamos en derecho, yo le aseguro a usted que si va a plantear un amparo fuera de plazo, se lo rechazan. ¿Por qué? Porque ya prescribió su derecho. Así es el derecho. Entonces, si una persona, con todo respeto, no puede llenar la asistencia en el tiempo, ¿qué puedo hacer yo, verdad? 2, si la persona no entrega el trabajo en el plazo establecido, obviamente prescribió su derecho a poder plantear o presentar su trabajo. Salvo que presente una apelación, ¿verdad usted? Y el doctor Byron Pelén me diga, mire, reciba el trabajo, es una orden superior, habría que obedecer. Pero en este caso me estoy fundamentando en las bases que se entregan. Continuamos, compañeros. Señala entonces, estamos hablando del principio de iniciativa o instancia de parte. Espero que haya quedado claro qué significa el principio de iniciativa o instancia de parte. Señala también agravio personal o directo. Viene usted y le causan un daño a sus derechos, ya sea cualquier institución del Estado, y usted pues obviamente quiere que le restablezcan el goce de ese derecho que ha sido vulnerado. Por lo tanto, tiene que acudir al amparo. ¿Pero por qué va a acudir al amparo? Porque a mí me causaron ese daño. Y por lo tanto, a mí me compete plantear el amparo. Porque el daño ha sido directo a mi persona. O sea, quien plantea la acción constitucional extraordinaria del amparo debe de ser el agraviado. Y uno dirá, mire, pero si lo plantea mi abogado, no confundamos. El agraviado se hace de presentar mediante 1, 2, 3, 4, 5 abogados, no importa. Usted, esos son sus representantes, las personas que lo auxilian en el proceso. Pero realmente en una demanda, quien actúa es el demandante. Usted se va a dar cuenta en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, viene un esposo por una cuestión de pensión alimenticia y me dice, mire, Lick, perdón, usted me demandó. Yo le digo, yo no lo he demandado, lo demandó su mujer, su esposa. Entonces, lo demandó su mujer, su esposa. Andrea Suseli, ya llegaremos al momento de eso. Lo demandó su mujer, su esposa, no lo demandé yo. ¿Sí? No lo demandé yo. Entonces, eso es la figura que se tiene que usar. Entonces, la persona puede auxiliarse de sus abogados para llevar un proceso. Entonces, eso está en el artículo 10. Continuamos. Señala, principio de prosecución judicial del amparo. Prosecución, o sea, de continuidad. Una vez iniciado el proceso, indicaba, es como dejar caer una piedra en una pendiente. Usted agarra la piedra está encima de la montaña, y viene usted, toma la piedra y la lanza. Lo único que necesitó hacer usted, ¿qué fue? Agarrar la piedra y lanzarla. Si usted no toca la piedra no va a caer por la pendiente. Entonces, el principio dispositivo es cuando usted agarra la piedra y la lanza. Entonces, eso fue iniciativa de parte. Usted tomó la piedra y la lanzó, igual que en un proceso de amparo. Usted, su abogado redactó el amparo y lo planteó.
Entonces, el principio de prosecución judicial del amparo significa que el amparo va a seguir su proceso, así como esa piedra va a seguir rodando hasta que termine, hasta que finalice, hasta que tope contra algo, ¿verdad? Ustedes llegan al final y ahí terminó su recorrido. El amparo es igual, señala, una vez iniciado este proceso, continuará promovido de oficio por el juez constitucional de amparo hasta la debida finalización. Artículo 6. Ya leímos ese artículo la semana pasada. Principio de definitividad del amparo. Señala, artículo 19. ¿Verdad? Ustedes dice, el amparo es un proceso extraordinario y subsidiario, lo que significa que se debe de haber agotado toda la fase, en este caso, ordinaria. Estamos hablando de la primera instancia en un proceso, la segunda instancia, la apelación, casación y todo lo que corresponde. Y ahí vemos si existieron violaciones en el proceso, pues obviamente, violaciones de derechos humanos. Entonces lo que debo de hacer es plantear un amparo. Entiéndase, no como una tercera instancia. ¿Por qué? Porque no es una tercera instancia. El amparo es un proceso extraordinario y subsidiario. ¿Por qué? Vulneraron mi derecho de defensa. Usted tiene que decir cuándo vulneraron su derecho de defensa, cómo vulneraron su derecho de defensa, y obviamente, si sufrió ese agravio, van a suspender el proceso y lo van a retrotraer hasta el día en que usted le violaron su derecho de defensa. Un ejemplo. Imagínense una detención de una persona que fue encontrado en flagrancia, ustedes, no fragancia, ustedes, flagrancia, y lo capturaron, lo llevan ante el juez y no se cumplen los plazos, no hay primera declaración, o sea, se da una violación de derechos totalmente terrible, no le permiten tener su abogado defensor. Entonces, pero el proceso continúa. Después él puede alegar eso, aunque el proceso ya finalizado, puede indicar, mire, pero cuando fue el inicio del proceso, a mí me violaron mis derechos. Yo no tuve abogado y fui ligado a proceso y todo, y fue injusto, fue incorrecto. Entonces, lo que van a hacer es eliminar todo el proceso y lo van a retrotraer al momento en que le vulneraron el derecho de defensa. Eso es lo que pretende la figura del amparo. No es revisar un proceso completo, solamente van a revisar la etapa procesal en donde se cometió la violación al derecho. Si no hubo violación, en este caso, la resolución o la sentencia es válida, ¿verdad ustedes? Entonces, esa es la función del amparo. Proteger derechos humanos. Principio de definitividad. Estamos hablando de lo mismo. Es una sentencia de amparo, es aplicable a la persona que planteó el proceso. Esta no beneficiará a nadie más. Realmente esto es, perdón, ahí está equivocado, tengo que corregirlo. No es principio de definitividad, es principio de congruencia. Ahí yo no soy congruente con el título, con el contenido. Dice, principio de congruencia. Una sentencia de amparo es aplicable a la persona que lo planteó. Esta no beneficiará a nadie más. En otros términos, si otra persona está con el mismo problema, la resolución pues aplica solamente al que planteó, ¿verdad? Ese es el principio de congruencia. También aplica al siguiente principio, que también es principio de estricto derecho o de congruencia. Que el juez debe de ser congruente, ¿con qué? Con lo solicitado. Si me pidieron naranjas, voy a dar naranjas, no puedo dar manzanas. Si me dijeron, mire, el problema se dio en tal momento de un proceso, ¿qué va a hacer el juez? Conocer ese momento de ese proceso. No crea usted que va a hacer una revisión de la primera instancia, segunda instancia, no, porque eso ya se hizo. Entonces el amparo solamente va a ir a revisar el momento procesal oportuno en donde usted indica que se le violaron sus derechos humanos. Eso nada más. Por ejemplo, si es un proceso administrativo, el amparo va a conocer, o el juez va a conocer únicamente del momento en el que usted consideró que le violaron sus derechos en el proceso administrativo. Únicamente eso.
Entonces, no es que vayan a conocer de todo el proceso administrativo. Principio de limitación de pruebas y recursos. Ahí estamos. Principio de limitación de pruebas y recursos. Dice, solo cuentan los medios de convicción probatorios, o solo cuentan como medios de convicción probatorios, aquellos que por su idoneidad, o sea, tienen que ser idóneos. Si yo voy a probar algo, tengo que establecer las pruebas más idóneas para que el juez vea que efectivamente se me vulneró el derecho. No tendría que haber mucha repetición de muchas... mire, tengo 25 testigos para probar algo. Pues obviamente es impertinente, son muchos testigos. Tienen que ser unos cuantos para probar algo. Con la documentación, con los peritajes, con todo. Tienen que ser idóneos y pertinentes. Por eso dice, solo cuentan los medios de convicción probatorios, aquellos que por su idoneidad y pertinencia dan fe de la existencia del acto reclamado y verificación de la violación denunciada. Entonces, todo lo demás que pretenda probar cosas que no están relacionadas serán desestimadas. El amparo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del amparo? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Entonces tenemos el amparo como un proceso o el amparo como un recurso. También lo hablamos la semana pasada. Cuando nosotros hablamos del amparo como un proceso, pues es lo que es el amparo realmente, un proceso. El amparo no es un recurso. Dice, proceso es una sucesión de momentos en los que se realiza un acto jurídico. Recurso es todo medio que concede la ley procesal para impugnar las resoluciones. Con el amparo usted no impugna una resolución, de ninguna manera. Que el resultado obtenido de un amparo sea la eliminación de un proceso, es un rollo totalmente distinto, ¿verdad? Pero no se pretende impugnar la resolución, porque no es un medio de impugnación. Lo que se pretende es demostrar que hubo violación de derechos humanos y por lo tanto el proceso es ilegal. Es lo que se pretende demostrar. Entonces, ¿por qué? Porque al existir una violación de derechos humanos, hay algo ilegal, hay una arbitrariedad que está atentando en contra de un administrado y por lo tanto, en este caso, el tribunal de amparo tiene que emitir la sentencia indicando que protegiendo los derechos de la persona o restaurándolos. Pero entonces, el amparo es un proceso. La naturaleza jurídica del amparo es un proceso, no es un recurso. Sí, el amparo es un proceso de índole constitucional. Eso no se nos olvide, ¿verdad? El amparo es un proceso de índole constitucional. Es un proceso superior. ¿Por qué? Porque permite restaurar los derechos cuando han sido vulnerados o protegerlos en caso de exista riesgo de ser vulnerados. Proceso constitucional de amparo y no es un recurso. Dice, el amparo es un proceso de índole constitucional, se denomina proceso constitucional de amparo. ¿Qué pretende? Pretende verificar violación de derechos humanos. El recurso busca revisar lo resuelto por un juzgado. Bueno, tenemos presupuestos procesales del amparo. Señala, la acción constitucional de amparo se encuentra sujeta a requisitos de carácter procesal que deben de ser observados de forma obligatoria para que su presentación sea viable y para que el tribunal estudie la esencia y el fondo del asunto. En una futura clase vamos a ver paso a paso cómo se va integrando el memorial de amparo, los elementos que debe de contener para que éste no sea suspendido. Y no lo vamos a aprender todo en el curso, ¿verdad? Pero por lo menos tener la idea de cómo debe de presentar, de plantearse un amparo, dónde debe de plantearse, que ustedes ya más o menos tienen la idea con la explicación anterior, eso lo vamos a ver posteriormente. Pero entonces, presupuestos procesales, el amparo debe de cumplir con ciertos lineamientos. Si no cumple con ciertos lineamientos, pues le van a imponer un previo que usted deberá resolver en el tiempo oportuno, que ya llegaremos a la etapa procesal.
Bueno, el amparo, presupuestos procesales. Principio de temporalidad, artículo 20. Como hasta ahí no habíamos llegado, pues continuemos. Artículo 20 de la ley de amparo. Esa es la Constitución política. Artículo 20 de la ley de amparo dice de la siguiente manera, o establece lo siguiente. Plazo para la petición de amparo. Ahí se recuerdan, artículo 20, plazo para la petición del amparo. Dice, la petición de amparo debe de hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes. De los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral, o sea, hay dos periodos, por favor, hay dos plazos. Hay un plazo que aplica por cuestiones no electorales y hay un plazo que aplica dentro del proceso electoral. Indica entonces, cuando no es dentro del proceso electoral, son 30 días. Obviamente son 30 días hábiles, ¿verdad ustedes? En este caso son 30 días hábiles, porque se interpreta en beneficio del agraviado. Pero cuando ya se inicia el proceso de amparo, todos los días y horas son hábiles. Muy bien. Entonces, continuemos la lectura. Sin embargo, durante el proceso electoral, y únicamente en lo concerniente a esta materia, solamente en el proceso electoral, el plazo será de 5 días. Entonces, le emitió una notificación, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, que le causa agravio. Usted tiene 5 días para plantear el amparo como corresponde. Si pasaron 5 días, ¿qué pasó? Precluyó su derecho. Lo que quedó establecido, ahí quedó, ¿verdad ustedes? Y usted no puede alegar más porque el amparo era lo máximo que usted podía utilizar para la defensa de sus derechos. Entonces, el plazo, ahí se recuerda, el plazo es de 30 días en cualquier área del derecho y de 5 días cuando hablamos de derecho, en este caso, electoral, derecho electoral. Dice, el plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de la aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios de los derechos del sujeto activo. Ahora vamos a la diapositiva. Dice, el amparo, temporalidad, artículo 20. Los plazos del amparo son fatales, así se denomina, son fatales. ¿Por qué? Cuando hablamos de fatal significa de muerte, ¿a usted? ¿Qué significa? Que si usted no planteó el amparo dentro del plazo, no va a ir a decirle, mire señor, pues fíjese que no tuve el tiempo, no pude hacerlo. Perdón, se rechaza por extemporáneo. ¿Por qué? Porque fue planteado fuera del plazo establecido en la ley. No aplica. Automáticamente usted perdió el caso. ¿Por qué? Porque no le van a dar cabida a su proceso. Es eminentemente personal, ¿verdad ustedes? Hoy hablamos, la persona, el agraviado, es quien tiene que presentar el amparo. Vamos a ver, dice, la posibilidad de interrupción, presentación ante autoridad incompetente. Ah, eso es interesante. Miren, ustedes estamos hablando del plazo del amparo. Y viene su amparo, por ejemplo, tiene que plantearlo ante la Corte de Constitucionalidad. Ahí tiene que plantearlo. Pero resulta que el plazo vence hoy lo vinieron a buscar a usted es abogado de una persona. Mire, fíjese que, por ejemplo, estuve tramitando mi residencia, no mi nacionalidad en Guatemala, y el presidente me notificó, porque al final la nacionalidad la decide al final el presidente, usted si lo otorga o no. Y el presidente resolvió no al lugar y todo eso, y ya agoté toda la instancia, y fíjese que hoy me vence el amparo, o ayer. Usted tiene que redactarlo y empieza a redactar y da forma y todo lo que corresponde, y llegamos al día de hoy y no le da tiempo de ir a la capital. Entonces, usted tiene que, ¿qué tiene que hacer? Plantear el amparo, y ahí dice, ¿verdad? Para interrumpir
el plazo de la prescripción, usted lo presenta ante cualquier otra autoridad jurisdiccional. A cualquier otra autoridad jurisdiccional. Juzgado de turno, juzgado de primera instancia civil, penal, juzgado de paz, usted plantea el amparo. ¿Por qué? Para interrumpir la prescripción. Automáticamente, una vez recibido el amparo, el órgano jurisdiccional que lo recibe lo va a trasladar inmediatamente a donde corresponda. ¿Por qué? Pero señala, porque los plazos en amparo son fatales. Fatality, digamos. Excepciones al cómputo. 1. Dice, cuando se verifique un agravio continuado. Esto lo hablábamos la semana pasada. Respecto, por ejemplo, le hablaba de la persona que le vendieron el terreno y la persona no firmó porque estaba muerta. Obviamente, ¿a quién le surgió el agravio? Al hijo, porque sería el legítimo heredero. Y por lo tanto, el agravio es continuado. ¿Por qué? Porque mientras esa escritura permanezca inscrita, le está violando sus derechos de propiedad, porque él sería el legítimo heredero. Dice también, cuando se interponga contra el riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales. La aplicación de un reglamento, ¿verdad? Ustedes que surja de parte de quienes emiten los reglamentos. Obviamente el organismo ejecutivo y toda su secuencia. Entonces, emiten un reglamento que es a toda vista inconstitucional y lo están procesando usted porque no está cumpliendo con lo que establece la ley y por lo tanto, en ese sentido, pues señala que no tiene plazo para prescripción. ¿Por qué? Porque se está interponiendo contra un riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales, que está sujeto a una inconstitucionalidad de leyes y no directamente un amparo. Entonces, dice, número 3, ante la posibilidad manifiesta de que ocurran posibles violaciones futuras. Esto en el ejemplo que les colocaba de la municipalidad que quiere botar una casa. ¿Por qué? Porque según ella está en un predio público. Entonces la persona le diga, no, no es un predio público, es mi terreno. Y para que, pues, si él tiene los medios de prueba y todo y dice, es mi terreno, pues, ¿qué va a hacer? Plantear un amparo. ¿Por qué? Mire, pero no ha agotado la instancia. Sí, pero si yo planteo mi demanda en contra de la MUNI por la vía ordinaria, cuando el proceso termine, ya me habrán sacado de mi casa, o sea, ya han tirado mi propiedad. Entonces, planteo el amparo para que a través del juez de amparo suspenda el acto reclamado, que en este caso sería, por ejemplo, sacarme de mi casa y derrumbar la casa, o sea, demoler la casa. Entonces, automáticamente, cuando el Tribunal Constitucional de Amparo conozca del caso, va a suspender el proceso, suspender el acto reclamado. En este caso sería que me saquen a mí de mi casa y que tiren mi casa. Número 2, va a empezar un proceso porque le va a pedir a la municipalidad que pueda enviar los antecedentes, por qué quiere tirar la casa, cuál es el proceso que se ha agotado, y ahí va a ir el proceso. Pero entonces yo logré que me protejan de una violación futura. ¿Por qué? Porque imagínense, me tiran mi casa, demuelen mi casa, y resulta que cuando termina el proceso, se dan cuenta de que sí, la casa sí, el terreno es mío y que no hay ningún problema, pues ya me botaron mi casa. Entonces, para eso se utiliza la figura del amparo, para poder proteger, garantizar el derecho de una persona cuando puede ser vulnerado y que después restaurarlo va a ser muy complicado. Seguimos con los presupuestos procesales. Principio de definitividad, artículo 19, señala, es necesario haber cumplido con todos los procesos ordinarios para acudir a la vía extraordinaria constitucional. En el presente caso, el amparo. ¿Por qué en el presente caso? Porque hay también la exhibición personal y todo ese tipo de procesos o inconstitucionalidad de leyes. Legitimación activa. ¿Qué es la legitimación activa? Cuando nosotros hablamos de la legitimación activa, es la actitud legal. O sea, es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Bueno, usted en Derecho Civil 1 evoque la capacidad
es la facultad que tiene toda persona de ser parte de un negocio jurídico, usted, de comprometerse, de obligarse, esa es la capacidad. Hay dos, una de ejercicio y una de goce y una de ejercicio. La de goce sabemos claramente que todos la tienen, la capacidad de goce. Desde que usted fue concebido, ya se le atribuyen ciertos derechos, ya tiene la capacidad de goce. ¿Por qué? Porque tiene derecho a la vida. Y después, cuando usted cumple la mayoría de edad, adquiere la capacidad de ejercicio, que es la aptitud legal, ¿verdad? La capacidad y procesal para poder ser parte de un proceso, en este caso un proceso de amparo. Entonces, legitimación activa es la aptitud legal, o sea, la capacidad procesal y el interés directo. Ya hablamos del interés directo. Entonces, mire, fíjese que mi hermana está sufriendo esto y yo voy a plantear el amparo. No, tiene que haber un interés directo. Y por lo tanto tiene que plantearlo quien tenga la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente a mí me atañe poder plantear el amparo porque a mí me están violando mis derechos. Entonces señala que posee una persona para promover una acción de amparo. Esto se determina cuando el acto reclamado viola la esfera de sus derechos y provoca un menoscabo a su patrimonio. El artículo 25 señala, vamos a leer el artículo 25, por favor. Vamos a leer el artículo 25 que señala lo siguiente. Artículo 25. Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. O sea, hablamos del Procurador de Derechos Humanos. Cuando hablamos del Procurador de Derechos Humanos, pues sus facultades son garantizar el imperio de los derechos humanos en Guatemala, la defensa de la ley, de la Constitución. Se habrá dado cuenta algunas veces cuando hay un exceso de una autoridad, pues el señor procurador se apersona a la CC para plantear un amparo, ya sea en contra del presidente, del Congreso o de cualquier otra persona que esté vulnerando derechos. Puede hacerlo también, ustedes habrán escuchado de casos en donde el señor procurador de derechos humanos plantea un amparo en contra de instituciones por haber otorgado, por ejemplo, licencias a entidades, en este caso, que explotan los recursos de Guatemala, oro, plata, níquel y otros elementos, petróleo. Entonces, ahí muchas veces el PDH pues plantea o se opone a que sigan con ese proceso. ¿Por qué? Porque vulnera los derechos de un sector, de un pueblo. Y obviamente sabemos que a nivel nacional, pues a nivel internacional tenemos que se tiene que cumplir con el derecho a la consulta, ¿verdad? Ustedes, de los pueblos, cada vez que se haga una obra. Entonces, una cuestión de la OIT, la cuestión 165, no me recuerdo cuál es el número ahorita, pero tiene que hacerse la consulta a los pueblos para que ellos determinen si quieren o no que se haga determinada obra. Ustedes se recordarán, cuando se hace esto, es en derechos humanos. En derechos humanos, pues, plantea, creo que es convenio 165 de la OIT, no me recuerdo el número exactamente, pero que se tiene que hacer la consulta a criterio de muchas instituciones nacionales. Señalan que esa consulta que se le hace al pueblo no es vinculante, que no es obligatoria. Entonces no dice, imagínese usted que usted tiene usted es una hija, y viene el novio y le dice, mire, fíjese que le pido permiso para casarme con su hija, pero entonces usted le dice que no, por ejemplo, usted, o a la muchacha, viene el novio y dice, yo quiero casarme contigo, y usted le dice que no, pero de todos modos se casa con usted. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque el derecho de la consulta es eso, que la persona pueda emitir una aceptación o rechazo en contra de un proyecto de extracción en este caso, de productos de la tierra, ¿verdad ustedes? Entonces señala, continuemos, esto determina cuando el acto reclamado viola la esfera de sus derechos
y provoca un menoscabo de su patrimonio. El artículo 25 señala que tanto el procurador, ahí dice PGN, ¿no sabes? Que es realmente PDH, perdón, como el MP tiene legitimación activa para interponer un amparo para proteger los intereses que le han sido encomendados. Vamos a ver si suena. No. Entonces, ahora hablemos de la legitimación activa. ¿Qué es la legitimación activa? Ya la hablamos un poquito. Pues, como señala, corresponde, uno, al afectado. Solamente al afectado. Dos, en personas jurídicas lo ejerce ¿quién? El representante legal. Él es quien debe de ejercer esa circunstancia. Tenemos también, obviamente, deben de acreditar su existencia. ¿Cómo se acredita la existencia de una institución? Pues mediante su inscripción, depende de qué tipo de institución sea, ¿verdad? Si es una institución política en el Tribunal Supremo Electoral, si es una institución comercial o derecho mercantil, en el registro mercantil. Si eres una institución como una ONG, en el registro de personas jurídicas, REPEJO, del Ministerio de Gobernación. O sea, cada una de las instituciones de derecho privado tienen una documentación de soporte extendida por un registro en donde se establece que existen como personas jurídicas. Deben de acreditar esa existencia. Su existencia de hecho o irregular no la legitima. Es bien interesante. Su existencia de hecho o irregular no la legitima. Esto lo van a ver algún día en derecho mercantil 1, que dice, ¿verdad? Cuando es su existencia de hecho o irregular no la legitima. Un grupo de personas vienen y se reúnen y dicen que van a empezar a, no sé, a fundar una cooperativa, pero nunca hacen ni un documento. Mas, sin embargo, ellos se van presentando como cooperativa. Llegan a solicitar una autorización municipal y la municipalidad les dice, miren, no. Ellos consideran que están violándoles un derecho, pero como no han cumplido con ni una fase, son una institución, obviamente, eminentemente irregular, de hecho. ¿Por qué? Jurídicamente no existen, de hecho, ahí están, ¿verdad ustedes? Hasta tienen nombre, cooperativa de ahorro y crédito, la Conchita Azul, no sé, pero ahí está, pero no tienen documentación. Esas se llaman instituciones de hecho. ¿Por qué? Porque no existen. Por ejemplo, hay personas que tienen empresas o negocios de hecho. ¿Por qué? No tienen patente de comercio, no tienen inscripción SAT, no tienen nada. Es una empresa o una institución o un negocio de hecho porque no existe. Y por lo tanto, pero ahí sí, verá ustedes, cuando uno de hecho pone un negocio, sí le pueden dar duro. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las disposiciones legales. También señala, o irregular. ¿Qué es algo irregular? Algo que no ha cumplido con el procedimiento. En este caso, un ejemplo, un grupo de personas, de accionistas, deciden constituir una sociedad anónima. Deciden constituir la sociedad anónima y van con el notario facciona la escritura pública de constitución y pues vienen ellos y ya no le pagaron al notario para que continuara con la tramitación. El notario ahí dejó la escritura de constitución. Ellos empiezan a funcionar, empiezan a pedir licencias, ya sea la municipalidad y todo, pero se las rechazan. ¿Por qué? Porque les dicen, mire, fíjense que no están inscritos. Y ellos quieren plantear un amparo. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son irregulares, no han cumplido con el procedimiento correspondiente. O sea, se debe de agotar toda la inscripción para poder alegar un derecho en una persona jurídica. Señala también, una institución en formación puede promover este tipo de procesos siempre que la ley se lo permita, ¿verdad? Ustedes habría que revisar. En este momento le digo, no tengo el entendido de qué empresas o qué instituciones pueden plantear un amparo
que la ley se los permita. El PDH posee legitimación activa para la defensa de los derechos de manera difusa. Hablamos al principio de una forma de aplicar, había un sistema difuso de defensa de la Constitución. Y eso lo ejerce personas, por ejemplo, los jueces, el PDH, en sus judicaturas. Ven, aquí hay violación a la ley, entonces ellos de manera difusa van respetando y aplicando la Constitución política. Mientras que hay un sistema concentrado. El sistema concentrado significa que hay una corte de constitucionalidad, una institución específica de materia privativa que conoce directamente de casos, en este caso, constitucionales. Nosotros tenemos los dos sistemas, ¿verdad? Ustedes tenemos, ahí se pueden dar cuenta. El PDH va a verificar el cumplimiento de los derechos humanos de manera difusa, mientras que la CC lo va a hacer de forma concentrada. Continuemos. El amparo. Presupuestos procesales. Ahí está, ¿verdad? El malo. Legitimación pasiva. Artículo 9. Abrimos nuestra ley de amparo, por favor, y vamos a dar lectura al artículo 9. Dice de la siguiente manera. Artículo 9. Sujetos pasivos del amparo. Dice, podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación. Entonces ya tenemos ahí, podrá solicitarse amparo en contra del poder público. Toda aquella institución que sea parte del Estado, pues en contra de la institución se puede plantear un amparo. Dice, incluyendo entidades descentralizadas, entidades autónomas como nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Dice, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o con concesión. Ejemplo, ustedes cuando les ceden el uso de una carretera para que cobren peaje y todo eso, o sea, una institución que tiene una concesión. Señala, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, como por ejemplo, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá en contra de las entidades a las que se refiere en este artículo cuando concurrieren las situaciones previstas en el artículo siguiente, o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Ahí es cuando compete el planteamiento de un amparo en contra del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el malo, ¿verdad? Entonces, quien está violando derechos. Bueno, según el administrado, según el amparista, según yo me están violando mis derechos, por lo tanto el malvado es él y en contra de él voy a plantear mi amparo. Y ahí estamos hablando de la legitimación pasiva, entiéndase bien, que usted debe de plantear el amparo antes, en contra sería de la institución que emitió la sentencia, emitió la resolución que vulnera derechos. No debe de equivocarse. ¿Por qué? Porque si viene usted y plantea el amparo en contra de una institución diferente, obviamente no existe legitimación pasiva. Legitimación pasiva significa que legítimamente se está denunciando, digámoslo así, a quien corresponde. ¿Por qué? Porque si denuncia a otra persona, no existe legitimación activa. Eso es legitimación pasiva. Legitimación activa, dijimos, que es cuando una persona es vulnerada en sus derechos y yo soy el que puede plantear legitimación activa. Legitimación pasiva la tiene la institución que ha emitido la resolución y yo tengo que demandarlos a ellos, plantear el amparo en contra de ellos. Eso es legitimación pasiva. Compañeros, hasta el momento, ¿alguna pregunta?
No, licenciado. Continuamos entonces. Bueno, vamos a entrar al trámite del proceso de amparo. Vamos a repetir algunas cosas, pero antes de eso vamos a leer el artículo 10, por favor. Procedencia del amparo. Vamos a ir tratando de explicar. Lo que no puedo explicar, lo voy a preparar más, ¿verdad ustedes? Artículo 10, procedencia del amparo. ¿Cuándo procede el amparo? Dice, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo. Cuando hablamos de un riesgo, no estamos viendo que ya se cumplió, que ya hubo un daño, de ninguna manera, es un riesgo, una amenaza, restricción o violación de derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Si leemos, dice, continúo leyendo, ese tribunal es una sentencia de la Corte, dice, ese tribunal ha determinado que un acto de autoridad solo puede ser examinado por la vía del amparo cuando reviste las características siguientes. A. Unilateralidad, por la que es suficiente la voluntad de quien emita o realice el acto, sin necesidad de consentimiento de aquel hacia quien el acto se dirija. O sea, a usted le plantean una resolución que vulnera sus derechos. Obviamente, usted tiene que plantear, tiene que oponerse. ¿Por qué? Y no está aceptando nada. Usted no tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es unilateral. Ellos plantean y usted se defiende. Imperatividad, dice, por la cual el actuante se encuentra en situación de hegemonía frente a otro, cuya voluntad y conducta subordinada subordinada pues se encuentra eminentemente en riesgo. La coercitividad, que consiste en la capacidad de hacer u obedecer al sujeto a quien se dirija, siendo esencialmente ejecutable. Obviamente, quien le emita la resolución, usted tiene que estar sujeto a esa autoridad. Un ejemplo, usted es del municipio X de Zacatepeques, no es de la antigua Guatemala. Y viene el alcalde de la antigua Guatemala y le quiere obligar a realizar algo en su territorio. Y ahí hablamos de competencia. Ustedes, pues obviamente, no tendría competencia para poder conocer, no tendría competencia para darle instrucciones ni órdenes. ¿Por qué? Porque no es el señor alcalde de su jurisdicción. Entonces, obviamente, en este caso, pues ni sería tan importante el amparo, ¿ustedes? Porque no tendría ni una facultad. Claro, hoy vemos, y no sé si le ha pasado, pero uno de los acontecimientos que he visto recientemente, un fenómeno, ha sido que a mucha gente le ha parecido multas de tránsito en la antigua Guatemala. Pero por montones han venido a mi oficina y mire, me salió una multa del 2012, me salió una multa del 2013. Y uno dice, bueno, pero no se les olvide que hay una prescripción, ¿verdad usted? Siempre, si ha pasado más de 5 años, puede usted intentar la prescripción de esas circunstancias. Si no aplica la prescripción y le vulneran su derecho, plantea un amparo, aunque creo que le va a salir más caro el amparo que el proceso. Entonces, continuemos, hermano. Compañeros, perdón, ya me creo en la iglesia yo. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. ¿En qué casos tiene derecho la persona a pedir o plantear un amparo? Dice, inciso A, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. Goce de derechos y garantías. Entonces, ahí estamos. Ahí procede el amparo. Inciso B, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento o una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por otra ley. Hablábamos en su momento de cuando una persona tiene derecho a pedir pensión por invalidez, sobrevivencia y todo eso del IX.
y, por ejemplo, crean una norma, un reglamento posterior que indica, ¿verdad? Ustedes que a partir de hoy, la persona para poder ser beneficiado con un, vamos a, compañero Estorbo Calderón, no sé si nos quiere decir algo. Ay, no creo que mejor mañana. Bueno, entonces, en este caso que estamos leyendo el inciso B, estamos hablando de una resolución que modifica un reglamento anterior que beneficiaba a ese trabajador a obtener, digamos, inventemos, que necesitaba, por ejemplo, anteriormente 100 cuotas de X para que le reconocieran el derecho a su jubilación. Y se crearon una normativa posterior que viene y dice son 120 cuotas. Y no solamente eso, sino que viene y le dicen, mire, hoy cambió la ley y por lo tanto usted tiene que tener 120 cuotas y como no las tiene, no vamos a proceder a darle la jubilación que pide. Bueno, ahí se cumple lo que dice el inciso B, ¿verdad ustedes? Es un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente. ¿Por qué? Por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. En este caso hay una resolución anterior o un reglamento anterior que lo facultaba a él a jubilarse con determinada cantidad de cuotas menores a las que estaban estableciendo posteriormente. Inciso C. Dice, para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. Eso tendría que masticarla más. ¿Por qué razón? Porque no lo tengo muy claro yo tampoco. Ahí se los voy a explicar el próximo día de clases con mucho gusto. Inciso B. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales o cuando carezca de ellas o bien las ejerce en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal o defensa. Pues en este caso es el actuar de una persona con poder con abuso de autoridad, ¿verdad? Ustedes, ahí es claramente, porque dicen que está emitiendo una resolución, un reglamento, del cual no, con abuso de poder, o sea, abusando de su autoridad. Hay muchas resoluciones, especialmente en municipalidades, de ese tipo. Por ejemplo, que en algún momento las municipalidades querían limitar ciertas actividades por cuestiones de COVID. Y si se dieron cuenta, hubieron enfrentamientos de palabras entre el presidente y unos alcaldes. ¿Por qué? Porque ellos pretendían limitar ciertos derechos constitucionales en sus municipios, cuando una de las funciones del alcalde no es limitar derechos constitucionales. O sea, eso no lo puede hacer ningún alcalde. Y desde el momento en que emite una resolución que restrinja esos derechos, obviamente puede ser pues objeto de un amparo. Inciso E. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiera medio, recurso o efecto suspensivo. Un ejemplo, ¿verdad? Usted realmente cuando hablamos de la vacuna, mire, usted tiene que tener las tantas vacunas puestas. Y uno dice, ¿fundamentado en qué? Si la mayoría de disposiciones eran temporales, realmente, y se mantienen bajo, o se establecían de acuerdo a una norma temporal, que en este caso era por cuestiones de pandemia, un estado de prevención, un estado de calamidad pública. Entonces, las normas temporales aplican exactamente para el periodo de estado de calamidad. Limitan derechos en ese periodo, pero no es directamente que la Constitución lo señale. Alguno podrá ir al Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo también obliga y dice que todo trabajador tiene que someterse a las pruebas médicas o de cualquier tipo que su patrono le ordene. Y si no los cumple, pues podrá ser despedido. Entonces, pero por ahí va esa situación. Inciso F.
cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en los términos que la ley establece, o de no haber tal término, que el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Usted plantea, ¿qué le puedo decir? Una petición al gobernador, o lo que se dice, lo rechazan in limine. Usted dice, mire, no al lugar, ni le dicen por qué se lo rechazan. Pues obviamente no puede usted iniciar una apelación porque no hay una sentencia. No puede usted hacer nada. ¿Qué tiene que hacer? Plantear un amparo. ¿Por qué? Porque le están rechazando el inicio de un proceso, de un derecho que usted está ejerciendo. Vamos al siguiente. G. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. Miren, en este caso han existido muchas interpretaciones. ¿Por qué? Ustedes habrán dado cuenta que muchas veces venía el candidato o el candidato que quería inscribirse y le rechazaban su inscripción, o por ejemplo no tenía el finiquito y le otorgaban un finiquito por medio de un amparo. Entonces se amparó y le otorgaron un finiquito. No le permitieron su inscripción, se amparó y permitieron su inscripción. El alegato que aparece muchas veces es, pues nosotros estamos hablando de una institución denominada Tribunal Supremo Electoral. Pues cuando existe la figura del amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral, resulta que no es tan supremo que digamos. ¿Y por qué razón? Porque existe una institución como la Corte de Constitucionalidad con la capacidad de poder enmendarle la plana, poder cambiar ciertas resoluciones a través de un amparo, ¿verdad ustedes? Entonces, pues cuando hablamos del Tribunal Supremo Electoral se supone que esa institución es suprema, pero ya vemos que no lo es tanto. Inciso H. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, en los asuntos de órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho el uso, el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan, pues puede plantear el amparo. Entonces, realmente, son las cuestiones por las cuales se puede plantear un amparo. Y si nos vamos al último párrafo y queda un espacio vacío, dice, lo determinado en los incisos anteriores no excluye otros casos que no estando comprendidos en esa enumeración sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. En otros términos, compañeros, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. No se les olvide eso. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Con eso hemos leído el artículo 200, el artículo 10, procedencia del amparo. Cuando usted plantea un amparo, tiene que analizar ese artículo y ver en qué casilla lo va a encajar. O sea, tiene que hacer un análisis para analizar qué violación está obteniendo, qué institución lo está emitiendo, para que usted pueda decir, bueno, tal institución está vulnerando, de acuerdo al artículo 10, el inciso B. Ustedes, eso tiene que ser. Son las 19:20. Vamos a poner la asistencia otra vez, compañeros, para que puedan llenarla, por favor. Tenemos 3 minutos para llenar nuevamente la asistencia. Ahorita se las voy a subir nuevamente. Pegar, enviar, nos vamos a... Por favor, ahí pueden escribir su asistencia. Miren, yo sé que el no estar, pues aunque sea, tal vez
no les explique muy bien, pero mi objetivo es hacerlo bien, pues usted va a tener una idea mejor. Pero si usted no está en clases, obviamente puede hasta perder el examen porque no tiene las ideas correspondientes. Y no se le olvide que un examen de respuesta múltiple siempre tiene un poquito de más complicación que los demás exámenes. No sé si ya están llenando la asistencia, por favor, compañeros, procedan a hacerlo. Muy bien, ahí estamos con... ¡Uja! Ahí vamos. Bueno, compañeros, continuamos entonces el trámite del proceso de amparo. Tenemos nosotros los sujetos procesales del amparo. Por favor. Bueno, son las 19:20. Esto lo vamos a dejar para el próximo día de clases, por favor. Entonces, compañeros, por favor, gracias por su asistencia la noche de hoy. Vamos a dejar un tiempo para que puedan tomar un poco de agua ustedes y continuar adelante. Así que si alguien quiere algo que exponer, adelante, por favor. Compañero Juan Alberto, no está adelante. ¿Quiere exponernos algo? Tiene el derecho de hacerlo. Compañero, creo que es Juan Alberto Pamal. Use su voz para poder expresarse, por favor. Una canción no dice nada. Oh, Dios, como que no. Solo a través de cancioncitas. No admitir. Muy bien, compañeros, cuando tenga algo que exponer, con mucho gusto puede pedir el tiempo y con mucho gusto se le da, ¿verdad? Tiene todo el derecho de poder manifestarse, pues estamos en derecho. Así que, muchas gracias, compañeros, que Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días. ¿Qué? No, es mañana. Nos vemos mañana, compañeros. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.